Señal abierta. Saludamos al señor Jorge Vaca Álvarez, especialista en Derecho de Medios de Comunicación, que nos dé su opinión sobre lo aprobado por el Parlamento Nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está? Bueno, ¿cuál es su...? Aprobado en primera votación. Ah, sí, falta la segunda votación. Falta la segunda, sí. Bueno, ¿qué le parece? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, mi primera inquietud es recoger tu comentario, Paola, en el sentido de que acabas de señalar que quienes contratan cables para no ver la televisión nacional, eso no es así. ¿No? Bueno, Los canales más vistos en las parrillas de cable son los canales locales, los canales nacionales. Esa afirmación no se ajusta a la realidad. por lo menos para mí sí. Yo lo hago así. Pero, Pero a ver. el cable te da de otros países. O sea, si no verías los canales locales. ¿Para qué contratas el cable? A ver, vamos a, dentro del formato de tu espacio, que me parece muy interesante, vamos a tratar de poner en contexto las cosas, ¿ya? Acá hay dos titulares de derechos. Por un lado, tienes los titulares de derechos de radiodifusión, es decir, la capacidad que uno tiene para difundir una señal de manera libre y abierta, con la posibilidad de cubrir la totalidad de una localidad, porque ese es el título que otorga el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a las empresas de radiodifusión, tanto de radio como televisión. En el caso de IRTP, es una licencia que se otorga al Estado mismo, y porque por ley tiene una frecuencia asignada en cada una de las localidades del país, pero a su vez las televisoras comerciales privadas tienen la capacidad de contar con un título habilitante que les permite llegar a toda una población de manera libre y gratuita. A eso, Por otro lado, habría que agregarle el espectro radioeléctrico, ¿no? no, es que justamente es el espectro radioeléctrico, esta gran carretera por la cual que administra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por la cual a uno le dan una banda para poder difundir una señal y cubrir una localidad, completamente una localidad. Por otro lado, tienes empresas que cuentan con una concesión otorgada por el Estado para brindar un servicio, que es el servicio de distribución de radiodifusión por cable. Así es como está definido en la Ley de Telecomunicaciones del año 93. Entonces, existen empresas que prestan el servicio de cable, las cableras que llamamos, y las empresas de radiodifusión. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años, en estos 30 años de vigencia de la Ley de Telecomunicaciones? Muchas de las empresas de cable que operan en el interior del país, recordemos que la realidad de Lima no es la realidad del país, muchas de las empresas de cable que operan en el interior del país, hablamos de cientos de empresas operadoras de cable, lo que han generado son contenidos propios. Es decir, ya no solamente viven de los suscriptores, sino también de la comercialización de espacios publicitarios que realizan en los contenidos propios que difunden en sus parrillas de canales. Esos contenidos propios son competencia de los canales de señal abierta, porque van al mismo público y buscan a los mismos anunciantes. Entonces, en este minuto lo que tenemos que analizar, porque por eso es que decía que la norma se tiene que ver en su contexto. Esto es una política regulatoria que existe hace muchos años, está regulada en varios países, en Estados Unidos, que fue el primero en regularla, data del año 72. En el Perú han habido algunos proyectos de ley, hubo una regulación que establecía una obligación como la que ahora plantea la norma, y lo que establece es que justamente las empresas de radiodifusión, los canales de señal abierta, como los llaman, tengan el derecho de estar incluidos en las parrillas de las cableras y poder llegar a la población en igualdad de condiciones de quien se ha convertido en un competidor de ellos, que son las empresas de cable, a través de sus contenidos propios. Entonces, esto no... He escuchado los comentarios que se han hecho públicos a partir de la primera votación, que ha sido el jueves de la semana pasada, y pareciera que esto es una cuestión que se ha inventado a partir del proyecto de ley. Mentira, hay proyectos de ley de este tipo desde hace más de 20 años. Muchos canales de televisión, para poder reivindicar ese derecho, han tenido que acudir a instancias administrativas, el Indecopi o al mismo CITEL.
Acá lo que se está buscando es llenar un vacío regulatorio, a partir del cual lo que se va a garantizar es que, primero, la población va a tener acceso a sus contenidos locales, que son los que llevan realidad nacional, que son los que llevan la identidad nacional, que son los que cubren las cuestiones relevantes para la localidad, y estas empresas de radiodifusión van a poder competir en igualdad de condiciones con los contenidos Pero, que las cableras a vienen ver, desarrollando en ejercicio absoluto de su derecho. pero, Claro. a ver, Lo que pero se está muchos buscando queremos es que televisión esto actúe por en igualdad cable, de condiciones. también por calidad. Y a veces, por ejemplo, algunos canales regionales no cumplen esa calidad para, digamos, estar incluidos dentro de un paquete especial. Tú estás pagando por el cable. Claro. A ver, Ricardo, vamos a hablar específicamente de eso que tú acabas de mencionar, la calidad. ¿Ya? Vamos a imaginar que esa calidad supone que no se cumple con el deber de cobertura. Es decir, que vamos a pensar, existe un radiodifusor que no cuenta con la capacidad técnica, que no ha implementado, no ha hecho esta inversión muy importante que involucra el hecho de poder llegar a cubrir toda una localidad. El servicio de radiodifusión, a diferencia de los contenidos de cable, es un servicio regulado. Y en ese sentido, si es que en algún momento hay una estación de televisión que no cumple con esos criterios de cobertura, es sancionado por el MTC. El MTC tiene estaciones de monitoreo prácticamente en todas las localidades relevantes de este país. Y si no, tiene estaciones móviles que van cubriendo todo el país. Esa deficiencia en cuanto a la cobertura va a ser detectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en menos de 24 horas. Y a partir de eso se va a iniciar un procedimiento administrativo. Eso no es verdad. Por supuesto, el cable ha significado, y no podemos negarlo, el cable ha significado en muchos casos la posibilidad de llegar en una geografía complicada como la que tiene nuestro país. Pero bajo ese criterio, las señales de señal abierta, las estaciones de señal abierta, son estaciones, repito, supervisadas. Entonces, ese criterio por el cual las empresas de cable dicen yo no llevo tal contenido o yo no llevo tal estación de señal abierta porque no cumple con los requisitos de calidad, no es cierto. Y en todo caso, finalmente lo que va a ocurrir con este avance regulatorio que se lograría con la segunda votación de la ley y la posterior promulgación por parte del Ejecutivo, lo que llamaría es al acto posterior de una regulación por parte del MTC, de una reglamentación por parte del MTC. Entonces, no es que uno por tener una licencia ya tiene el derecho de exigir al cablero que lo ponga. Va a tener que cumplir con determinadas condiciones. Claro. Por supuesto que sí. Pero eso también Pero podría eso- significar aumentos en los pagos de cable, o también ahora estamos en tendría una por qué. época en No los tendría cuales por qué. mucha gente está tendría dejando, por qué. está dejando de tener cable para pagar streaming. Paola, son dos cosas completamente distintas. Hay gente que ya no paga cable y prefiere pagar streaming. Claro, ha dejado el cable. Ha dejado el cable. Bueno, eso no es una La- cuestión respecto a la cual yo tenga que opinar. Probablemente lo que ha tenido que migrar el streaming es porque no ha tenido una oferta adecuada del cable, pero eso es un análisis comercial que como especialista técnico no me asiste. O sea, evidentemente los avances tecnológicos lo que hacen es que la población esté expuesta a diversas plataformas para poder acceder a contenidos audiovisuales y a partir de ello preferirá unas en desmedro de otras. Pero acá estamos hablando específicamente de empresas que operan a partir de una licencia o de un título habilitante que otorga el Estado. El tema de streaming es una cosa completamente distinta. Acá estamos hablando de empresas de cable, que la licencia que les otorgó el Estado es para aportar señales de radiodifusión. En este tiempo lo que ha ocurrido es que muchos de los cables, fundamentalmente los que operan en provincia, lo que han generado son contenidos propios. Y esos contenidos propios compiten con las señales locales. A partir de eso, las empresas de cables no tienen ningún incentivo ni les provoca llevar las señales locales. En el mundo existe esta regulación que se llama mass carrier. Repito, en Estados Unidos tiene 50 años. Y a partir de ello lo que se ha buscado es reivindicar el derecho de los radiodifusores. Porque los radiodifusores cuando pagan un canon al MTC, lo que hacen es, por supuesto, cumplir con una obligación, pero al mismo tiempo generar un derecho, que es el de poder cubrir una localidad.
Lo que no puede ocurrir Bien. es que una empresa, ahora competidora, a su solo criterio, decide qué canal exportar y qué no. Eso es lo que está regulando esta ley, que repito, no es una invención del regulador, del Muy bien. legislador de hace 2 años. Hay varios proyectos de ley Bien. que se han presentado en el pasado. Correcto. Y hay una regulación internacional que justamente lo que marca es un derrotero en el tema regulatorio de radiodifusión. Correcto. Porque la política regulatoria, si me permites, Ricardo, 2 segundos. La política regulatoria en el Perú respecto de radio y televisión, lo que tiene que procurar son 3 cosas. La primera es proteger a los contenidos locales, porque son los que transmiten identidad nacional y son los que transmiten la realidad de las localidades hasta el rincón más alejado de nuestra población. Y en muchos casos nos gana el es tiempo. Nos gana el tiempo, ya la ventana estamos... que tienen esos pobladores de lo que es la realidad de lo que ocurre en nuestro país. Lo segundo es proveerlos de una capacidad que les permita tener una solidez, una garantía de su independencia. Y la tercera es que esa solidez lo que le permita es acceder a las nuevas tecnologías. Bien. Estoy hablando específicamente en el tema de televisión, a la televisión digital. Muy bien. Y eso tenemos que lograr. Don Jorge Vaca Álvarez, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A Muy ustedes. gentil. Muy bien, gracias. Ya no hay tiempo para más y queremos agradecer, por supuesto, a nuestro público en Diálogo Abierto. Nos vemos mañana. Chao.